gustaría que los presentes formalmente, Robert, así nuestros invitados tienen el tratamiento que se merecen. Bueno, los presento informalmente. Camilo Salazar, profesor de los Andes, el que se acaba de levantar de la silla, y Tatiana Urrea, profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Los dos son doctores de la Universidad Politécnica de Cataluña y, bueno, han trabajado en muchísimos aspectos relacionados con la educación, la ciudad, la arquitectura, y hay un tema que han desarrollado con mucha profundidad desde hace mucho tiempo que tiene que ver con formas de conocimiento de la ciudad, digámoslo así, no tradicionales, no sé si estoy equivocado, no científicas, como otras formas de aproximarse a la ciudad. Y eso los llevó a un poco a este asunto que nos van a contar hoy, digamos, por la brevedad del tiempo, a grandes rasgos. Y que al final un poco nos van a contar un poco cómo se podría llegar a contextualizar todo esto o cómo ven ellos la condición de recorrer la ciudad, caminar y encaminar, como se llama la charla, caminar y encaminar la ciudad en tiempos de la pandemia. Bueno, no quisiera aquí perder más tiempo, sino dejarlos a ellos, cederles la palabra para que nos cuenten lo concerniente. Bueno, entonces empezamos. Gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí, qué bueno. Lo mejor de todo esto, aclaro, es que nos pudimos imaginar que en realidad llegábamos a Buenos Aires y que llegábamos allí y que hacía frío y que íbamos muy abrigados y que íbamos cargados de café colombiano para repartir a todos los profesores que estaban en la mesa y para poder estar con los estudiantes. Creo que esta es una clase de ilusión, es como de, también como de una fuerte emoción de podernos conectar a la distancia y eso es lo que sucede en esta experiencia que les vamos a contar, que se llama Caminar y Encaminar la Ciudad. Vamos a ver por dónde empezamos esto. Esto es una experiencia que, como lo dijo Roberto, lleva muchos años y durante todos estos años ha cambiado mucho. Ha cambiado nuestra forma en la cual nosotros conocemos la ciudad, nos aproximamos. Les vamos a contar un poquito cuáles han sido como nuestros encuentros con esto y cómo nosotros abordamos finalmente en nuestras escuelas de arquitectura, Tatiana en la universidad pública, yo estoy en la universidad privada, este conocimiento de la ciudad y esta experiencia al interior de la ciudad. Entonces decidimos llamar la charla Caminar y Encaminar la Ciudad porque es la forma en la cual nosotros aprendemos y aprendemos la ciudad, ¿sí? En los dos sentidos, la ciudad como objeto de conocimiento y la ciudad como lugar de la experiencia. Sí, perdón, yo aquí voy interviniendo un poco. Recordemos que caminar es andar, es hacer el camino realmente, ¿no? Es lo que traduce esa palabra. Y encaminar es enseñar por dónde ir. Es como decir, vamos a ir por este lado, vamos a ir por acá. Y es un poco, es la acción y es el objetivo, es el hacer y es el reflexionar. Y también es como el practicar y errar mucho, errar en todos los sentidos, ¿no? Coger por un camino o por otro, pero también fallar. Bien, esto, escribiendo un artículo que estamos ahora pendiente, apareció, como muchas de las cosas que ustedes van a ver, esto no es un orden cronológico, textual, en el cual, aunque la charla pareciera, nos han ido apareciendo cosas poco a poco. Y esta frase de un poema de Benedetti, pues nos cae como el dedo, y en la calle cada cosa es mucho más que dos. Somos mucho más y aprendemos mucho más de ello. Queríamos empezar con esta frase que también apareció hará unos 4 o 5 años, cuando lo nuestro lleva, pues ya estábamos haciendo la cuenta y vamos como para 18 años tratando de implementar esta metodología, no de manera
continua, pero sí a saltos, ¿sí? Apareció esta frase de Richard Sennett. Las ciudades en las que todos quieren vivir deberían ser limpias y seguras, deberían poseer servicios públicos eficientes, estar respaldadas por una economía dinámica, brindar una estimulación cultural y también hacer lo máximo posible por sanar las divisiones de raza, clase y etnicidad de la sociedad. Estas no son las ciudades en las que vivimos. Las ciudades fallan en todos estos aspectos debido a las políticas de gobierno, males sociales irreparables y fuerzas económicas que están más allá del control local. La ciudad no es ama de sí misma. Aún así, algo ha salido radicalmente mal en nuestra concepción de lo que debería ser una ciudad. Tal vez aquellas bellas palabras, limpia, segura, eficiente, dinámica, no son en sí suficientes para confrontar a nuestros amos de manera crítica. Sí, bueno, creo que todos conocemos, o bueno, Richard Sennett ha trabajado mucho el tema de ciudad y desde el primer libro que escribió, él aboga por una ciudad que no sea ordenada, totalmente diseñada, sino una ciudad donde pueda surgir la espontaneidad, donde se valoren otras formas de construir, donde, como él lo escribe en uno de sus primeros libros, el desorden sea posible de planear, de alguna manera, pero no el desorden de formas desordenadas, sino el desorden de las iniciativas, de las formas en las cuales nosotros nos vamos apropiando y construyendo la ciudad. Y esto es un poco la forma en que nosotros vemos esta manera de entender la ciudad, porque las salidas que nosotros planteamos es a buscar, ya lo verán ustedes, a la manera de los situacionistas, a buscar lo que no estamos, o mejor dicho, perdón, a encontrar lo que no estamos buscando, a llevarnos sorpresas con la ciudad, a hacer descubrimientos y a tener un contacto permanente con la población. A ver, esto no. Entonces, tal vez con este yo puedo pasar. Sí. Entonces, vamos a hacer un contexto un poco ligero, muy, muy rápido, a pasar de dónde viene esto de pasear la ciudad, ¿sí? Y en ese contexto histórico, pues nos encontramos con el flaner, el paseante, el hombre de la multitud del siglo XIX, particularmente en París, y nosotros arrancamos nuestros estudios y nuestra mirada con personajes como estos, como Arthur Rimbaud, como Charles Baudelaire, con sus escritos que son como una especie de puesta en escena de lo que es el hombre moderno, de lo que es el caminar por la ciudad, de lo que es el perderse en la ciudad y entre la multitud, ¿sí? Como un acto consciente y un acto tremendamente importante en la construcción de la ciudad. Sí, quiero recalcar solamente algo supremamente puntual acerca de la fotografía de Charles Baudelaire, que implica una actitud cuando se va a andar por la ciudad, ¿no? No es una actitud turística, no es una actitud consumista, es la actitud de un hombre que se mete las manos a los bolsillos. Y esto es muy importante para nosotros porque cuando salimos con nuestros estudiantes, vaciamos nuestros bolsillos de dinero, de plata, de billetes, de monedas, y nuestra ganancia en la ciudad va mucho más allá de comprar algo. Es una de las obligaciones, uno de los deberes que hacemos, salvo el café. El café de la entrada no tenemos que hacerlo, planeamos todo en un café, pero esa actitud de meterse las manos a los bolsillos también indica una posición frente a esa sociedad de consumo que ellos mismos critican. Sí, es lo que es interesante para nosotros de esto del paseante y del flaner es la actitud con la que se va. Y no vamos a entrar en detalle, pues está Edgar Allan Poe con El hombre de la multitud y está Walter Benjamin con Los pasajes de París, que son como los antecedentes a lo que muy fuertemente va a empezar a suceder durante el siglo XX. Y es esa mirada de las ciudades de otro punto de vista, ya no la mirada técnica, ya no la mirada urbanística y de planeación, sino una mirada desde la gente, desde el habitante, desde la condición humana de los habitantes y cómo se afectan, cómo sufren, cómo viven la ciudad.
y también de los despojos, ¿no? De lo que ha ido quedando allá abajo con esta teoría del trapero de Walter Benjamin. Y es a recoger lo que sobra de las manualidades y poder construir con lo que otros tiran, con lo que otros desprecian, poder construir nuevos poemas con viejas palabras. Sí. Y realmente es aquí cuando encontramos nosotros el sentido, digamos, de nuestras salidas a la ciudad. Es decir, es con las primeras vanguardias de comienzos del siglo XX que hay un cambio de actitud con respecto al arte y con respecto a la ciudad. Y en esta lucha por que el arte muriera de Dada, hay una excursión que ellos hacen que se convierte como en el inicio de un gran movimiento de reivindicación de las partes de la ciudad, de esas partes olvidadas. Ellos organizan una visita a una pequeña iglesia que se llama San Julián el Pobre, ¿sí? Una pequeña iglesia absolutamente olvidada en su momento. Yo creo que en París ya hoy en día no hay nada olvidado, ya todo está absolutamente sofisticado, etcétera, pero en su momento completamente olvidada. Y hacen esta excursión, ¿sí? Que la van a llamar, ¿sí? Del Gran Salón Dada, los invita a el 14 de abril de 1921 a conocer esta iglesia. Una iglesia que tiene una particularidad, ¿sí? Muy especial. Esta iglesia está, si ustedes ven, este es San Julián el Pobre y aquí está Notre Dame. Está pegada a Notre Dame, pero nadie la conoce. Absolutamente nadie. Es una iglesia completamente olvidada a, no sé, 100, 150 metros de Notre Dame, ¿sí? Ellos la denominan lugares que realmente no poseen ninguna razón de existir, pero ellos están reivindicando como un acto artístico el recuperar estas partes que no son artísticas, por decirlo de alguna manera, no responden a esa calificación de arte culta, sino que responden a cualquier otro lugar de la ciudad. Y de esta forma, digamos, se reivindica el tratar de salir a cambiar el concepto cultural de esa, si lo dijéramos, de la arquitectura correcta, de la arquitectura de revista bien hecha, y más bien salgamos a la calle y miremos qué encontramos. Y esta es San Julián el Pobre en su momento, en 1921, al lado de Notre Dame. Es una iglesia chiquitica, una iglesia que no tiene ningún atractivo comparado con la gran catedral de Notre Dame, ¿sí? Y por lo tanto, pues es un lugar ideal, pegado a la gran iglesia, a la iglesia más visitada del mundo, ¿sí? Una muy pequeña iglesia a la cual empezamos a llamar, o empiezan a llamar la atención. Tiene unas características inaugurales para nosotros, que es, por ejemplo, formar parte de lo que no se ve, formar parte de ese trastero, de ese espacio vacío en la ciudad que se ignora, que por evidente nadie lo mira, que se desprecia y que está armando unos rincones olvidados de la ciudad. Esto para nosotros fue realmente revelador. Nos emocionó muchísimo que una acción artística partiera de algo que nadie quiere ver. Y este es el único testimonio que queda de esa visita, la fotografía de los dadaístas el 14 de abril de 1921. Es interesante la fotografía, no es una serie de personajes excursionistas. Claro, estamos en una época distinta que salen en camiseta y zapatillas. No, son personajes, son artistas, están todos de vestido completo, de corbata, incluso Tristán Tzara, el que está más clarito, pues está con su sacoleva, con el bastón, con el monóculo, etcétera, etcétera, que están en una actitud realmente artística, ¿sí? No estamos saliendo por salir, sino estamos haciendo realmente un acto artístico, ¿sí? Y esto, para pasar muy rápidamente, se convirtió en otras maneras de representar y de salir a la ciudad. Estos son los surrealistas, ¿sí? Que hacen, por ejemplo, las reinterpretaciones del plano de la ciudad, del plano del mundo, del mapamundi, gracias, de acuerdo a las interpretaciones que ellos dan. Entonces, ¿qué es lo importante? En su momento, Rusia, tremendamente importante, Alaska. Miren ustedes que Estados Unidos no existe, ¿sí?
Para ellos, México, Latinoamérica es algo chiquitico, por acá, digamos que ese es como el mapa de lo imaginario. Entonces, la forma de representar aquellas cosas que nosotros estamos viendo y que tratan de cambiar la representación tradicional, la representación culta, aquello que nos están diciendo de la forma correcta como se deben hacer las cosas. Es muy bello que el Océano Pacífico quede en el centro de los dos grandes continentes, invirtiendo todo nuestro orden. Pero también es muy poético que el Ecuador sea una línea con meandros y que el único lugar que realmente existe de Europa es París. Ustedes lo ven al extremo izquierdo superior. ¿Qué existe de Latinoamérica? Obviamente, en 1929, lo único que existe para ellos es México. Frida Kahlo, Diego Rivera, ¿no? Todo ese pensamiento que a ellos absolutamente les fascina en términos de imaginación. Sí, entonces muy rápidamente en este recorrido pasamos por, han pasado ya varios años, hay varias corrientes, digamos, que tratan de recuperar esta manera de entender la ciudad, de tratar de vivirla, de volverle el protagonismo, digamos, a la gente y a los sentimientos de la gente, pero mientras tanto el aplastante ideas, digamos, generalizantes y muy dogmáticas del movimiento moderno, pues realmente aplastan todas estas corrientes y solo hasta los años finales de los años 50, 60, sobre todo, es que vuelve a florecer otras maneras de ver y entender la ciudad. Y empiezan y surgen otra serie de vanguardias, de las que, digamos, nosotros nos vamos realmente a coger para nuestra manera de entender la ciudad, como va a ser la internacional situacionista, que tiene como, digamos, predecesor, varios de los integrantes de la internacional situacionista están en esta internacional letrista, que empiezan a entender y a tratar de ver esta guía, lo que son la psicogeografía, que la vamos a explicar ahorita muy, muy brevemente, y que empiezan a hacer esas guías psicogeográficas de distintas ciudades. Sí. Bien. Rápidamente pasamos. Estos son los personajes ya de la internacional situacionista. Es una vanguardia en otro tiempo distinto, no porque las vestimentas sean distintas, deja de ser serio, no, pero la actitud que ellos toman es muy seria, pero es muy distinta a la actitud que tomó los dadaístas. Es lúdica, ¿no? Es mucho más lúdica, sobre todo, y los dadaístas estaban haciendo un acto artístico. Ellos están intentando realmente cambiar la sociedad. Tenemos que acordarnos, mayo del 68, el Vietnam, el movimiento hippie, movimientos contra la sociedad de consumo, etcétera, etcétera, que surgen en estos años y que empiezan a tratar o a proponer un cambio general en las formas de ver y de entender, ¿sí? Y la internacional situacionista, a través de la psicogeografía, pues lo que empieza es a proponer miradas alternativas a la ciudad, a cambiar la forma en cómo se representan los planos, a cambiar la forma en la cual nosotros nos fijamos en las cosas, un poco también cogiendo lo de los dadaístas y entendiendo que la ciudad es como un gran océano en el cual es muy interesante perderse y no siempre navegar bajo rutas con brújulas, con puntos de partida y llegada, etcétera, etcétera. Y empiezan a hacer una serie de experimentos, por ejemplo, con este plano que van a ver ustedes, que es del plano de los aparcamientos que hay en París, ¿sí? Todos los aparcamientos que hay, una forma bastante distinta, 350.000 vehículos allí, etcétera, etcétera. También empiezan a mapear otro tipo de cosas. Este plano es muy famoso, es el recorrido de una estudiante que estudia piano en París durante todo un año. ¿Qué es lo que ella hace? Hay 3 puntos, que es la casa donde ella vive, la casa de su profesora de piano y la casa de su familia, que son, digamos, los 3 puntos claves, y el resto, pues, es por donde se está yendo el resto de la ciudad. Cosas que empiezan, digamos, ellos a llamar la atención sobre una ciudad que no salen las guías turísticas, que no salen los planos, pero que es la ciudad que todos de alguna manera usamos, un pedacito u otro pedacito o lo que fuera, pero es un mapa pues muy distinto de la ciudad, ¿sí? Y esto termina en los 2 planos, digamos, más inspiradores para nosotros y que marcan el tema de nuestros recorridos por la ciudad,
que es este del discurso sobre las pasiones del amor, y en particular este que es La ciudad desnuda de Guy Debord. Este plano lo hacen los situacionistas y llevan este plano al aeropuerto de París y lo reparten entre los turistas. ¿Qué es este plano? Es este archipiélago de pedazos conocidos de la ciudad que ellos han recortado de un plano, ¿sí? Lo van recortando, los van distribuyendo como de cualquier manera. Aquí, entonces seguramente aquí estará los Campos Elíseos, pero por acá puede estar la Torre Eiffel, pero por acá puede estar las Tullerías, pero por acá puede estar el Jardín Botánico o cualquier cosa de estas, la distribuyen y trazan estas líneas rojas, perdón, que son como unas líneas de pasión que llaman ellos y dicen, hombre, al señor turista, lo importante, claro, conozca todas estas cosas, pero realmente donde va a encontrar la esencia de la ciudad, de la riqueza, y donde va a encontrar las cosas que no está buscando, porque yo voy a buscar ir a la Torre Eiffel a tomarme la foto o a comprar el souvenir, es aquí, en estos espacios intermedios, ¿sí? Y esto es lo que de alguna manera inaugura el tema de la deriva, que es perderse en este mar, o en este mar influencial. Sí, en este mar influencial, para encontrar lo que no se está buscando. Bien, hay unos experimentos máximos durante la década de los años 60 y 70. Uno es el que hace Constant con su propuesta de la Nueva Babilonia. Es llevar esta propuesta del situacionismo al extremo. Él tarda más de 2 décadas construyendo este mundo fantástico en su casa. Nosotros conocemos bastante la experiencia de Constant, narrada a través de Francesco Careri, quien durante los últimos años de Constant persiguió esta idea de la Nueva Babilonia. Se trata de una ciudad mundial construida con retazos de mapas de todas las ciudades que este señor conocía. Esa ciudad está levantada desde 25 hasta 50 metros de altura, de un nivel cero de la Tierra, está sobrepasando la topografía del globo terráqueo y está permitiendo varias cosas. Una es que todas las personas que quieran subirse a esa plataforma puedan deambular, puedan recorrer sin necesidad de tener pasaporte, sin necesidad de tener dinero en los bolsillos, porque esto está solucionado hasta el punto máximo de creación arquitectónica, hasta el detalle para que pueda uno encontrar, el visitante pueda encontrar los lugares en donde pueda dormir, en donde pueda comer, etc. Hay una condición y es que nadie se puede quedar ahí permanentemente. Es decir, es un lugar de permanente tránsito, de permanente conocimiento, en donde se hablan todos los idiomas, en donde no se solicita ni se pide nada a cambio de las personas que han subido a ese nivel. Esto es realmente un ejercicio muy bello porque lleva una representación completamente coherente de las intenciones de Constant, trazando unas líneas de tránsito, ustedes las ven en la figura de la derecha, unas sutiles líneas de intercambio, de bajarse a la tierra, de ir a mirar cómo está la ciudad histórica, porque eso también es muy bonito, ¿no? Ir a la ciudad monumental, bajarse a ese nivel, ir a la ciudad monumental y hacer unas derivas por el piso inferior. Y pues esto, digamos que con esto terminamos este recorrido histórico, por decirlo de alguna manera, con esta frase de Constant que dice que un laberinto es un lugar donde es posible extraviarse en el sentido más positivo de encontrar caminos desconocidos, ¿sí? Y esto es perfectamente la descripción de lo que sería la deriva al interior de la ciudad. La obra de Constant es una obra impresionante, duró media vida y murió muy, muy viejo haciendo su Nueva Babilonia, ¿sí? O sea, no era un capricho, no era una obra pequeña dentro de toda su producción, sino que era realmente toda su producción. Bien, aquí nosotros, cuando Roberto estaba aquí en Bogotá, hace ya bastantes años, en el año 2004, nos encontramos con este personaje que se llama Francesco Careri, ¿sí? Que escribe este libro de la izquierda que se llama Wallscapes, el andar como práctica estética, en la cual
digamos, hace un recuento de toda esta historia, de lo que ha significado, cómo la arquitectura en el origen era para recorrerse, se convirtió en un lugar para habitar, pero cómo ese concepto del recorrido es tremendamente importante. Y todo ese, digamos, círculo que él abre con Walkscapes, lo cierra con esta publicación de hace un par de años que se llama Pasear, Detenerse, que es como toda una filosofía de caminar por la ciudad. Y que para nosotros pues fue bastante significativo, fue bastante importante el conocerlo, el poder haberlo invitado a Bogotá. Después nos hemos encontrado en un par de lugares en el mundo y siempre le hemos seguido la pista a esta manera de entender y de ver las ciudades. Que aún hoy en día tuvimos la oportunidad de invitarlo a una sesión de clase en pleno confinamiento y pues que todavía sigue siendo vigente la pregunta ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a tratar de responderla más adelante. Nos lo encontramos en el año 2004, aquí estamos con el grupo con el que estuvimos recorriendo muchas partes de Bogotá, ¿sí? Y a partir del cual empezamos a poner en práctica la deriva. Vamos a hablar de esto muy, muy brevemente, no queremos detenernos en esto, pero lo que, digamos, marca y rige nuestros recorridos y nuestra forma de ver la ciudad es la deriva, que tiene como propósito hacer una aproximación a un lugar a partir de la psicogeografía, ya la explicaremos, para conocer realmente sus características y funcionamiento y para realizar un contacto con la población que reside y visita un área que uno está estudiando. Nosotros la usamos como conocimiento, por ejemplo, para hacer proyectos de talleres en la universidad, para hacer reconocimiento de lugares o últimamente, digamos, para hacer lo que nosotros denominamos acciones urbanas, que es urbanismo táctico. ¿Sí? ¿Qué es la psicogeografía? Es una propuesta que es principalmente del situacionismo, en la cual se pretenden entender los efectos y las formas del ambiente geográfico en las emociones y el comportamiento de las personas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que un mapa, un estudio, unas estadísticas, ¿sí? Un análisis de diagnóstico tradicional del urbanismo no nos da esto que son los efectos que tiene el medio ambiente sobre las emociones de las personas. Cómo las personas se apropian de los lugares, cómo los viven, cómo los transforman, ¿sí? Y esto sí nos lo puede dar la psicogeografía. Y una de las estrategias es la deriva. La deriva, así para no entrar demasiado en detalle, igual hay mucha literatura, pues es un modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana, ¿sí? Es una técnica de paso fugaz a través de ambientes diversos. Esta es una definición que hemos compuesto a partir de muchos pequeños textos de Debord y de otros. Se utiliza también más particularmente para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia y significa tradicionalmente, como en la definición del diccionario, desviar el agua de su curso, desviar de la orilla, ir a la deriva, desatar lo que está atado. ¿Sí? Eso quiere decir que es perderse y no necesariamente seguir una ruta, porque esa ruta ya nos predetermina lo que nos vamos a encontrar y al perdernos nos podemos encontrar cosas como lo que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Que es una mezcla de imágenes religiosas, velas, pero también de aceites, de aguas benditas, etcétera, etcétera, que estaba en alguna de las derivas que hicimos en la ventana de una casa. Bien, esto es simplemente para mostrarles algunos de los ejercicios que vamos haciendo y cómo los vamos mapeando. Esto lo hicimos en el marco de la invitación que en el año 2004 le hicimos a Francesco Careri y a su grupo de nómadas de Stalker. Hicimos unos recorridos muy importantes, muy interesantes y multitudinarios a través de la ciudad. Empezamos, recuerdo que era como el inicio del uso masivo del celular, del móvil, del aparato de teléfono portátil, y aplicamos una norma, y es que en la medida en que fuéramos pasando por una calle íbamos llamando a nuestros alumnos, a los conocidos que estaban allí, y alcanzamos a ser alrededor de 450 personas caminando durante toda la noche,
desde el norte de la ciudad hasta el centro histórico. Adelante. Por aquí. Bien, y aquí simplemente ya creo que vamos a terminar para más bien poder hablar y discutir algunas imágenes de estas derivas de lo que nos encontramos en una ciudad como la nuestra, sí, muy rápidamente. Hemos hecho derivas en Cartagena, cosas importantísimas, simplemente mostramos lo que nos vamos encontrando, vendedores ambulantes, pero nos encontramos niños en la calle y una forma en la cual los niños se relacionan con la ciudad, pero es igual nos encontramos distintos usos que vamos viendo, que vamos documentando y que nos permiten conocer una ciudad completamente distinta a la que tradicionalmente está. Y aparecen cosas como esta. Me encanta, lo encontramos en Cartagena, la conferencia de una experiencia piloto, pues lo que producen las drogas o lo que puede producir la masturbación, etcétera, etcétera, son las cosas con las que viven los habitantes comunes y corrientes, la gente, y que nos dan, digamos, muchas fuentes de información que nos permiten ver la ciudad de otra manera y proponer cosas diferentes a la ciudad. Hicimos un recorrido nocturno, sí, en el año 2004, hemos hecho varios después por los lugares, digamos, más peligrosos de la ciudad, y sin embargo, pues no nos pasó absolutamente nada. Hicimos recorridos por los edificios más importantes, por el centro de la ciudad, ¿sí? Estuvimos hace poco en Buenos Aires, nosotros caminamos, es nuestro objetivo, salir, nos dan puntos de llegada, hay un punto interesante, la idea nuestra es, bueno, tratemos en la medida de lo posible de caminar hasta ese punto, no de coger un medio de transporte, sino de llegar por eso, y nos encontramos por esta calle, por ejemplo, en Palermo, que nos impresionó muchísimo, ¿sí? Y hemos podido hacer estas derivas y estas caminatas en los 2 años anteriores con un grupo de estudiantes y profesores de París en Bogotá y con un grupo de estudiantes y profesores de Bogotá en París, ¿sí? Y la hemos hecho, terminamos el año pasado, la hicimos la última vez, iba a hacer ahora en junio de este año en Bogotá. Desafortunadamente estamos todos encerrados y no se pudo hacer, pero encontramos nuevamente esa vida en la ciudad, las cosas que no habíamos visto, y volvimos a Bogotá y encontramos pues esta es un cruce de las dos de las calles más importantes que hay en Bogotá, y quedaría mucho tiempo para hablar, pero que vamos a pasar muy rápidamente para llegar a las conclusiones. Bien, vamos a dejar ahí en esa imagen. Yo me voy a tardar 10 minutos con lo que resta de esta charla, simplemente para decirles que todo esto, bueno, se podría explicar a través de muchas experiencias que hemos tenido, la mayoría de ellas exitosas en la medida en que hemos aprendido mucho y hemos disfrutado. Este es un momento, yo creo que histórico universal. Año 2019, octubre, manifestaciones estudiantiles, reclamos de la sociedad frente a sus tipos de gobierno y a sus gobernantes. Y aquí vamos bajando rumbo hacia el aeropuerto. Vamos varios profesores acompañando a nuestros estudiantes, quienes están pidiendo recursos para la educación pública. En ese momento yo estoy dictando una clase. Esa clase en la Universidad Nacional se llama La Calle. La calle como único lugar de experimentación válido, tal como lo diría Guy Debord. Salimos a la calle con los estudiantes con el ánimo de sacar la universidad a la calle. De hecho, hicimos las clases en la calle, con la gente de la calle, nos llevamos los proyectores de diapositivas, las grabadoras, abandonamos políticamente nuestros salones de clase y nos fuimos a compartir lo que queríamos aprender y enseñar a la calle con los estudiantes. Pero también hicimos el ejercicio contrario, porque el ejercicio contrario también era válido, era traer la calle a la universidad, en un intento de pensar todas las cosas al revés. En un momento de revolución de estos estudiantes, hicimos este experimento. Les vamos a mostrar un pequeño video en donde los estudiantes nos muestran cómo la calle se convirtió para ellos en el escenario de las protestas, de la manifestación y del encuentro. Cuando hacemos la entrega de este curso, los estudiantes se toman el Museo de Arquitectura
de la Universidad Nacional, un edificio moderno, muy bello, y reúnen todas aquellas piezas y dispositivos que actuaron en sus protestas en la calle, unas protestas supremamente importantes para un país como este que no se queja, un país como este que todo lo soporta, un país como este que tiene los peores gobernantes. Y los estudiantes resuelven museificar la acción sobre la calle y hacen este ensayo. Por favor, les voy a pedir que durante 6 minutos lo miren. Un ejercicio en el que empezábamos a recontar como esa memoria de todo lo que ocurrió el semestre pasado. La idea fue empezar a tomar los fragmentos que hicimos como Facultad de Artes durante toda lo que fue la movilización estudiantil. También hicimos algunos recorridos un poco representando ya de una manera más abstracta todo lo que fue esos restos, esos sitios de memoria que ocurrían en cada marcha. Y cada uno de esos lugares tenía tiene una historia por contar que nosotros nos encargamos de empezar a documentar. Primero nos encontramos con los objetos que se organizaron con la Facultad de Artes, que son los botes. Tenemos el dragón de la facultad, lo realizaba en el sitio, en el aula taller que se programó durante la actividad. Y por último, el tractor de ingeniería agrícola. En principio tenemos un párrafo que habla un poco de lo que queríamos lograr con este ejercicio. Tenemos acá una pieza que es una colcha de clases que se hizo durante el paro y la tenemos expuesta aquí como en todo el acceso de nuestra exposición y de nuestro ejercicio. Acá tenemos una serie de elementos que se usaron en la marcha. El vestido que se usó, unos zapatos, una camisa, una pañoleta. Acá en la pared tenemos un blog donde las personas nos cuentan su experiencia en la calle o cómo se sintieron durante este paro. En realidad no eran como tal para hacer ninguna presión, sino eran simbólicos. Como para representar que nosotros también podemos crearnos entre nosotros. Estos son unas citas de memoria. En este caso, como si fuera un recorrido de una marcha, nosotros hicimos un recorrido lineal y cada uno se le quedan algunos puntos en que la marcha se detenía o pasaba algo en específico. Hicimos una representación mediante un mapa abstracto, haciendo una alegoría de lo que es al sistema de transporte público. Entonces, cada una de estas líneas contiene esas citas de memoria y ya corresponde a lo que son estas islas. Y la idea era crear como un collage que en cada una de esas estaciones y que el espectador o la persona que viniera a la exposición tuviera como una experiencia de meterse como a ese lugar y pues representar también de manera crítica pues el movimiento y toda esta cuestión. Aquí la pretensión en estos paneles era seguir las huellas de las marchas. La idea era documentar esa expresión tan fugaz que significan los grafitis. Extrapolamos fue carteles, porque no fue una marcha tanto de hacer graffiti, sino de llevar carteles. Por eso sí, me fijan muchas letras que están, digamos que escorzadas, con curvas, porque las extrajimos más que todo de carteles. Damos un poco este espacio, después lo hicimos con este cerramiento, en el cual estamos proyectando una serie de preguntas. Son 25 preguntas en las cuales al visitante que venga a la exposición le invitamos a reflexionar de cómo se sintió, cómo fue su experiencia con las preguntas que estamos como proponiendo. La intención de ponerlo así fue como que las personas pudieran venir, digamos, tomarse una foto con una pregunta que los quisiera identificar con los datos. Y bueno, la idea de fue hacer una recolección de las opiniones y diferentes comentarios que habían hecho los diferentes actores dentro de las marchas. Entonces, se hizo una recolección de políticos y de la prensa, como los titulares también, y comentarios de Facebook y redes sociales. Solamente mostrar qué comentarios habían surgido de las marchas y de todo el movimiento, y ser un poco imparcial en el sentido de mostrar todo y no tomar como un partido
Sí, solamente mostrar lo que había surgido de las marchas. Y en esta parte lo que queríamos era como mostrar el resultado pragmático de lo que fueron las marchas y un poco basados en algunos datos que encontramos en la prensa, como dimensionar cuál fue la magnitud del movimiento. Entonces lo que construimos acá fue una línea de tiempo en la que salen 9 marchas y en cada una pusimos una iconografía en la que un icono de estos representa 250 manifestantes y uno de los verdes representa 250 policías. En la parte de abajo decimos como el titular principal de la medios de comunicación que informaba sobre las marchas y también un poco es cómo mostrar esa evolución de la percepción de los medios, que al principio pues reivindicaba un poco la lucha por la educación pública, pero que en algunos puntos también pues se quejaba un poco del vandalismo, o satanizaba un poco también el acto de protestar. Fueron 90.216 pasos por la educación pública, que equivalen a 61.115 metros recorridos en total en las 9 marchas. Bien, tal vez solo hago una aclaración como de contexto. Ustedes vieron muchas veces que apareció un reclamo por el edificio de arquitectura. Quiero decirles que nosotros como arquitectura pertenecemos a una facultad de artes en donde estamos con cine, televisión, diseño gráfico, industrial, artes, bellas artes, música instrumental y no tenemos edificio. Nosotros somos unos nómadas que vamos caminando de lugar en lugar en un campus enorme. Y bueno, esa es la aclaración. Quiero exponer aquí algunas conclusiones en 5 minutos. Cuando corrían los años 90, nosotros teníamos una calle hostil. Nuestra calle era en el plano de blanco y negro, siempre el negro, era un territorio negativo. Era un lugar de miedo, de muerte, de pobreza, de suciedad. Era allí en la calle estaba lo feo, lo agreste, todo aquello que incidía muy mal en nuestra experiencia y en nuestro ánimo. Realmente era un espacio de muerte al que le teníamos miedo. Era el tiempo del narcotráfico, era el tiempo en que cuando salíamos nos despedíamos como si fuera la última vez que nos fuéramos a ver, porque podía explotar una bomba en cualquier lugar. Y lo que veíamos en la calle eran agujeros, eran la calle tenía una apariencia de inacabada. Por lo tanto, nuestro espacio privado cobró mucha importancia. Bogotá es un lugar en donde vivir en el interior significa vivir en un nido. Nuestra familia es lo mejor y lo máximo que tenemos. Nuestros amigos llegan a nuestra casa como a su propia casa. Por lo tanto, nuestras casas también se cobijaron detrás de rejas, detrás de candados, detrás de perros de seguridad, detrás de hombres armados que vigilaban si llevábamos dispositivos explosivos dentro de nuestros morrales junto con los libros y los computadores. El tema de lo público y lo privado no tenía claridad. No sabíamos muy bien cómo definir esto, no sabíamos qué era lo mío, qué era lo nuestro, qué era lo de todos, qué era lo de alguno, independientemente de que fuera abierto o cerrado. Y en el tema de la academia, identificamos muy rápidamente entre varios amigos que estábamos cada vez más distanciados del tema de lo público, del tema de la calle. Nos parecía, y también nos vimos obligados, a enseñar muchas veces estos temas a partir de unas preciosas diapositivas e imágenes con tal de no salir a la calle. Tocamos fondo. Llegamos a un punto en que no teníamos más retorno, no sabíamos qué más hacer y eso fue fantástico. Porque como dice Camilo muchas veces, cuando uno toca fondo, empieza el buen momento porque no hay nada mejor que repuntar, salir. Vimos a Careri, estudiamos las vanguardias artísticas y tuvimos la intención de crear un espacio de experimentación entre lo público y lo privado y creamos el laboratorio
de Bogotá. Y lo creamos entre amigos, que es como también a través del ejercicio en la calle, como hemos descubierto que es la mejor manera de trabajar. Segunda parte, medir la calle. Aquí cuando los papás le dicen a los hijos, te vas a hacer la calle o te vas a medir la calle, quiere decir que están vagabundeando, que están perdiendo el tiempo, que están un poco ejerciendo esa labor que se hace en muchas formas de prostitución y es coger la calle para arriba y para abajo. Para nosotros esto tiene otro significado. Medimos lo que nos importa. Medimos lo siguiente, algunos de los aspectos que podemos medir. Queríamos romper esa distancia entre la academia y la ciudad. Queríamos exponenciar o queríamos potenciar ese significado de lo colectivo a partir del trabajo en grupo, de pensar que cuando trabajamos en grupo somos más productivos, tenemos también más tiempo libre y podemos generar una sumatoria. Es diferente la revelación que tiene una persona sola en la calle a la que puede llegar a tener con su grupo de trabajo. Pero también es diferente cuando se suman las diferencias. Poco a poco hemos incentivado la generación de grupos cada vez más diversos. Cuando salimos a la calle somos como un zoológico. Cada uno es bueno para dibujar, el otro fotografía, el otro graba, va con audífonos y lleno de micrófonos, el otro se acerca a la gente, el otro lleva algo para comer y se lo da a los demás, cuida a los demás, el otro gestiona y va a la alcaldía y pide los permisos para entrar a los lugares. Hay algunos que se han especializado en tocar las puertas y pedir amablemente con todas las buenas maneras que nos dejen entrar. También hemos visto que al cabo de este tiempo tenemos más arquitectos más cultos. Quiere decir que son estudiantes que saben de historia, saben de patrimonio, saben qué es lo que pasa en la sociedad, saben cuántos metros mide la calle, saben en qué momento se planeó ese lugar, saben en dónde se vende la comida más rica, en dónde se toma el mejor café, en dónde está el lugar en donde se pone la mejor música con la mejor movida cultural. Pero además, lo más importante es que conoce a la gente, que es lo que más nos importa a nosotros, porque ya van a ver ustedes, hay una experiencia, o ya lo vieron en la calle, hay una experiencia de sensibilización con nuestro entorno. Ya no se toman las clases en el salón y esa sensibilidad que adquieren los estudiantes hace que hagan una arquitectura más sensible, una arquitectura para la gente. Hay un impulso muy grande que nos han dado otros ojos, otros idiomas, otras lenguas, otras formas de representar. Hemos necesitado que personas, experiencias, libros, literatura, contactos de otros lugares nos hagan ver valores que nosotros no vemos. Eso es necesario. A veces nos acostumbramos tanto a nuestros entornos que no vemos lo que tenemos al lado. Y digamos que un punto completamente seductor y necesario para nosotros es siempre acompañarnos de artistas, porque los artistas nunca nos dan respuestas a los problemas de la ciudad. Los artistas nos plantean preguntas y esas preguntas siempre quedan sin contestar. No nos importa que queden sin contestar, lo que nos importa en este punto es la reflexión que se hace sobre esas preguntas. En ese sentido, cada vez más profesiones vienen a contaminar nuestro grupo, geógrafos, sociólogos, politólogos, psicólogos, cada vez más vienen y nos acompañan en esta exploración de la ciudad. Bien, ¿qué hemos conseguido acá? Pues que tenemos unos estudiantes, como nosotros los llamamos guerreros, con mentes abiertas. También hemos visto que paralelo a esos estudiantes, a esos descubrimientos de estudiantes guerreros, también vemos que lo que está vacío, gris, empobrecido, olvidado, es valioso dentro de esta carrera. Nosotros vemos como posibilidades esas perforaciones
no solamente en los mapas, sino en las realidades sociales, las vemos como posibilidades antes que como problemas. También los estudiantes y los profesores hemos aprendido normas de urbanidad, en el mejor sentido, en el sentido que lo menciona Manuel de Solá Morales, cuando habla de las buenas maneras, o la manera de tratar con ternura necesaria esos territorios, lograr acuerdos, no imponer desde arriba, observar, preguntar, no ser turistas, sino caminantes. Finalmente, todos aprendemos, profesores y estudiantes, no tenemos una pirámide jerárquica en este ejercicio, que para nosotros es de celebrar, y celebramos mucho. Jugamos como una forma de aprender, pasando a la acción, y tratamos de festejar cada logro con los estudiantes, tratando de analizar esas diferencias. Finalmente, en este país debemos reconocer que nuestra acción y nuestra actitud, tal como lo mencionaba Camilo cuando hablaba de aquellos modernos, es una acción y una actitud que nos han ayudado a pacificar no solamente nuestros ánimos, sino nuestros propios espacios. Y hemos generado nuevos relatos, nuevas maneras de contarnos, nuevas ciudadanías, con más responsabilidad y con una forma más placentera de aprender. Y bueno, muchas gracias. Esto era todo. Esta fue una invitación que hicimos el semestre pasado a Francesco Careri y nos mostró, él está allí abajo a la derecha, nos mostró qué estaba haciendo ahora que él no podía caminar. Es una persona que vive para caminar. No tiene un salón de clase, solo camina, 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 y queríamos terminar con esto porque esta es la pregunta que nos hicieron ustedes, o nos hizo Roberto, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues ahora estamos caminando a través de los planos. ¿Sí? Estamos en esta habitación llena de planos, aquí hay una fotografía de un detalle, y lo que hicimos fue un ejercicio entre los tres que vivimos en esta casa, de recoger todos estos planos que estaban guardados en maletas, de todos los lugares que habíamos ido, algunos no hemos ido, pero nos llegó algún plano y nos parecía maravilloso, y así viajamos, digamos, desde adentro. Estamos muy similar en el tema de la pandemia. Yo no sé si ustedes están mejor que nosotros cada vez estamos realmente peor. La semana pasada cumplimos 5 meses de encierro permanente y nos toca viajar desde el interior. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia. ¿Cómo se deja de compartir? Muy, muy, muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Camilo, Tatiana. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con mucho amor, ustedes saben. Sin duda alguna se nota y sí, lo contagian. Muchísimas gracias también por eso. Así que bueno, a mí me gustaría conversar un poco. ¿Están muy apurados ustedes? No, nosotros no mucho. En media hora tendríamos que levantarnos. ¿Ustedes no están muy apurados? Todos estamos tan apurados, pero como no. Bueno, perfecto, acá estamos. Adelante. Hay que estirar el apuramiento un poco. Claro. Sí, no hay afán, no tenemos así mucho afán, que digamos, no. Bueno, a ver, yo no quisiera ser quien comience. Me gustaría saber qué opinan los estudiantes, los profes, que, digamos, este planteo tan heurístico que nos han manifestado, de alguna manera nos tiene que dejar pensando, nos tiene que dejar rebotando alternativas, posibilidades, búsquedas nuevas, ¿no? Yo soy un enfermo de los mapas, mi tesis tiene 1200 mapas construidos sobre un territorio muy querido para mí que es la Pampa Húmeda y bueno, me encantó ya cuando los vi sentados ahí parecen los mapas de tu padre que los tiene que sacar y poner a la luz también. De pronto podríamos provocar algo con los estudiantes. Este ejercicio que hemos hecho aquí se llama En búsqueda de la Bogotá desnuda.
Es un ejercicio inspirado en la París desnuda de Guy Debord. Y lo que en la fase en la que estamos no es solamente la de exponer aquellos lugares en donde hemos estado y donde hemos recorrido y donde hemos repasado con el lápiz, sino que pasará esto a un momento de autodestrucción. Se tratará de construir una imagen de Bogotá a través de la imagen que hemos traído y que guardamos en nuestra cabeza de otras ciudades del mundo. Realmente es un ejercicio de memoria, de recordar Bogotá a través de otras ciudades. Entonces pasaremos a una fase siguiente, ya que, como sabemos, no vamos a salir de esto muy fácilmente. Tendremos mucho tiempo para echar tijera y pegarse. Sí. Nosotros tenemos un desafío por delante con los coordinadores de las 29 facultades con las que estamos charlando y con las que estamos en red hace un tiempo largo. Nos planteamos la posibilidad de conocer y de seguir discutiendo las ciudades como venimos haciéndolo hace tiempo, pero para esta oportunidad hablar de la noción de capa, digamos, de conocimiento, construir una nueva capa que tenga que ver con este momento tan particular que estamos pasando sobre nuestra propia ciudad, una capa que conforma sistémicamente un nuevo conocimiento dentro de un sistema de capas ya preexistente que hemos venido desarrollando, y la idea de hacer una capa nueva, artística, en plan sensible, sobre la ciudad del otro a partir de un recorrido virtual. Y no sé si comentó Roberto algo al respecto. A mí me parece interesante que nos puedan ayudar un poco porque esta psicogeografía, esta deriva situacionista, podría darnos una pauta o a los estudiantes les puede llegar a dar una pauta interesante de cómo otorgar un sentido diferente a ese cortar y pegar de lo aprehendido de la ciudad del otro. Porque lo máximo que van a tener, aparte de poder revisar en una semana muy rápida el material que ya está en lo que llamamos la contextoteca, que es un reservorio de información gráfico y textual, va a ser un recorrido de la mano que, como bien dicen ustedes, no es turístico, sino que es para problematizar sobre las ciudades. Entonces, la idea es que cada estudiante de un contexto visite virtualmente el del otro, de la mano del local, y pueda hacer una devolución de una capa blanda, la llamamos, porque no es una capa de indicadores, rígida, georreferenciada, como componente sistémico de una totalidad, sino que es esta suerte de los fragmentos, donde no se sabe si los blancos son más importantes que los llenos o los vacíos, o donde las escalas cambian, o donde la percepción tiene tanta importancia como la narración. Entonces, yo no dejaba de pensar en el concepto de heurística, tan trabajado por nuestro profesor Breyer acá en Buenos Aires, porque en definitiva el trabajo que ustedes están dando a entender es una producción heurística de salir ¿cómo se llama? A encontrar lo que no se busca. Me pareció genial eso, genial. Así que si les pueden tirar algún trozo de camino a los chicos como para que imaginen posibles abordajes sensibles sobre la ciudad del otro, cuando todavía no salieron a recorrerla. Interesante, porque la semana que viene la van a recorrer. Sí. Pues, adelante, adelante. Yo iba a decir algo, de algún modo nosotros salimos a recorrer la ciudad con alguien que está en otra ciudad. Entonces, de algún modo, ahí entra un poco la virtualidad en juego, ¿no? Tenemos que salir a recorrer la ciudad con alguien que está en otra ciudad y mostrársela a la vez, ¿no? Entonces, este juego de Careri quizá habría que ver cómo es en ese caso, ¿no? Cómo se plantea. Bueno, hay muchas definiciones acerca del recorrido, ¿no? Yo creo que explorar esa palabra es importante para los estudiantes, desglosarla, y yo creo que también aprovechar el momento para redefinir esos términos es interesante. En el caso de mi curso que estoy haciendo ahora,
durante este encierro los estudiantes deben hacer recorridos y deben ellos mismos hacer la propuesta acerca de cómo los van a hacer, pero además cómo los van a representar y cómo se los cuentan a los otros. Y los estudiantes son supremamente ingeniosos en ese sentido porque al hacer una introducción acerca y una conciencia acerca de para qué son buenos los estudiantes, cómo autorreconocen algo excelente que tienen ellos, sea haciendo figuritas de plastilina o sentándose a ver las nubes pasar e imaginándose animales, cada uno descubre su propia manera de recorrer. Nosotros los profesores nos imaginamos que hay recorridos físicos, recorridos históricos, recorridos a través de los medios escritos, recorridos literarios. Es impresionante la cantidad de formas de recorrer los diferentes temas que tienen los estudiantes. Ellos tienen todo su mundo y su umbral es justamente esta herramienta que estamos usando acá, que es el computador, pero también han descubierto, por ejemplo, y yo ya con esto le cedo la palabra a Camilo, que aburrirse tremendamente con esta situación del encierro hace que descubran en el interior de su casa formas inusitadas de recorrer espacios de afuera. Por ejemplo, entrar a los álbumes familiares. Por ejemplo, explorar las historias que nunca han sido contadas en la mesa del comedor. Por ejemplo, llamar a otros y preguntarles qué es lo que ven a través de su ventana. Creo que es un momento muy bello, muy creativo, muy imaginativo, porque creo que quienes más desconocemos acerca de esas diversas formas de recorrer somos los profesores. En ese sentido también yo rescato que quienes disfrutamos más de esta experimentación somos nosotros, porque los estudiantes nos enseñan una barbaridad. Sí, yo el semestre pasado hice una experiencia, nosotros es importantísimo seguir, salir. Yo estoy Roberto lo sabe, estoy en una universidad privada la más costosa de Colombia, y por lo tanto tenemos a una cierta élite como estudiantes. ¿Por qué cuento esto? Porque Roberto se acordará, es muy difícil salir. Cada vez que vamos a salir a la calle, nosotros tenemos que hacer un curso para salir a la calle, un curso que nos digan cómo responder en ciertas situaciones. En Colombia las situaciones han mejorado muchísimo, sin embargo, es eso, y tenemos que pedir miles de permisos. Y ahora que estamos encerrados, yo hice un ejercicio el semestre pasado que fue maravilloso, y que fue una deriva virtual. Ellos tenían que ponerse las reglas para hacer una deriva. Para hacer una deriva la tiene que hacer en grupo, y tiene que tener unas reglas como los juegos de azar, como el Monopolio. De tiro un dado, bueno, ustedes seguramente lo saben, de pronto los estudiantes no lo saben, pero los situacionistas para hacer las derivas se ponían unas reglas. Tiramos una moneda, si sale cara, nos cruzamos a la izquierda, si sale sello, a la derecha. Perfecto. Seguimos a una persona de saco rojo, y si esa persona de saco rojo se cruza con otra, la seguimos. Son reglas de juegos de azar. Entonces yo les puse un ejercicio a mis estudiantes en Bogotá y los mandé a los sitios virtualmente que nunca se les ocurriría ir, no podrían, y los puse en los sitios más interesantes o más, digamos, peligrosos, o lo que los solté ahí, y tenían que seguir una regla y hacerla a través del Street View, y los resultados fueron increíbles. Descubrieron su propia ciudad que no la conocían, pues claro, y que no, ni siquiera yo, pero entonces empezaron a describir, no, mira, este barrio está lleno de tiendas de zapatos. Es increíble, son los zapatos. Y este otro está lleno de santos, de no sé qué, y este tipo de cosas. Y fue muy bonito, y fue una salida sin salir. Y que es, nuevamente, como lo hemos dicho varias veces, y encontraron cosas que no se imaginaban que existían en una ciudad como esta. Y los resultados son muy interesantes en ese sentido, ¿sí? O sea que aún encerrados, nos estamos tratando de inventar la manera de salir y de seguir conociendo un poquito. Claro, perdemos el contacto con la gente, pero ganamos otras cosas también. Y parece una especie de apuesta a contrapelo, ¿no? Cuando se dispone de toda la información geográfica, uno diría lo ideal en este momento sería hacer uso
de toda la información digitalizada, cartografías duras, estadísticas y demás. Y justamente, como ustedes lo han hecho muchas veces, ir en contra, ir a ver la presencialidad a través de la manera, digamos, interesante de extremar las posibilidades y agudizar el ojo, sobre todo, que es lo que me parece más interesante. Y esa sensibilidad de la que hablan ustedes con respecto a la ciudad como una necesidad propia del conocimiento. Así que yo rescato eso con digamos, el cambio de valores que tienen tras el ejercicio, no una, sino ojalá varias veces de caminar, simplemente andar por la ciudad. Sí, yo creo que en este ejercicio, digamos que aquí hay como una conclusión última que nos sacamos, y es que para nosotros el andar ha dejado de ser la práctica estética que nos propone Careri para ser una práctica ética y política. Porque más que dictar un decálogo de formas de comportamiento, los estudiantes lo han ido descubriendo. Y hay un acumulado, no sé, que se da como tan naturalmente, es que un grupo termina y le traspasa ese conocimiento al siguiente, y ese siguiente grupo ya no hay que hablarle de lo mismo que se habló antes. Hay que inaugurar una cosa nueva sobre lo que ya se ha venido construyendo. Creo que ese tema es muy interesante y es un tema además que nos propone como un par de antirreglas que son importantes para nosotros, y es ser un poco irreverente, ser indisciplinado, sí estar dispuestos a que nos digan que no, pero siempre golpear en las puertas. Esto digamos que es un concepto que se puede aplicar física o metafísicamente, pero realmente nos funciona mucho cuando nos dicen que no, no entramos, pero ¿cuántas veces nos han dicho que sí a lugares, a espacios, a conceptos que nunca nos hubiéramos imaginado? Nunca. Entonces también ahí hay como un atrevimiento, es como una osadía, es como un infringir las reglas con toda ternura, como digo yo, pero creo que sí se trata como de pasar la mano a contrapelo, como dice Roberto, porque pues los métodos no están todos inventados y a tiempos nuevos y a circunstancias nuevas pues tienen que corresponder no solamente formas de representación nuevas, sino el cómo hacerlos novedosos. Me gusta esto de infringir las reglas, pero a la vez lo que dice Camilo, esto de imponerse reglas un poco locas, ¿no? Un poco peligrosas. Esto está buenísimo, ¿no? A la vez autoimponerse estas reglas me parece un camino interesantísimo. Claro, es que ahora ves por qué estamos juntos, es que nunca pensamos igual. Cada cosa bien distinta, ¿sí? No, está muy bien, está perfecto. Creo que es así. Es muy interesante. Yo los invito a los estudiantes a que pregunten, a que comenten, a que sugieran, a que hagan alguna reflexión. Inclusive les digo más. Para el lunes, martes, estábamos planteando una consigna que ellos tenían que problematizar sobre la ciudad de Buenos Aires y imaginar cómo en la problematización definir qué mostrarle al colega de la otra ciudad, ¿no es cierto? Que en nuestro caso particular nos tocan interactuar con Santa Fe y con Río de Janeiro. Y los cariocas y los santafesinos tendrán que recorrer con los chicos de la mano, los chicos y no tan chicos, pero con los estudiantes del último año de la carrera de la mano, un Buenos Aires. Ahora mi pregunta, después de escuchar esta maravillosa charla, ¿nosotros vamos a salir a buscar los problemas que ya conocemos o vamos a permitirnos, aunque sea por un rato, pasear buscando lo que no sabemos que vamos a encontrar? Porque sería interesante imponernos alguna regla de estas, pero permitirnos por un tiempo, por un recorrido que a lo mejor nunca hicimos a pie, por el Street View estoy hablando, Sí. Ver qué pasa, porque uno puede tanto validar lo que imaginaba como sorprenderse de haber encontrado relativamente novedades o cosas nuevas, o digamos,
los invito a que reflexionen sobre todo eso, ¿no? Hasta hace un rato estábamos hablando de problemas como si fueran pertenecientes a una taxonomía, ¿no? Como si fueran los problemas clave de cualquier ciudad latinoamericana, que los poníamos en evidencia y mostrábamos su correlato territorial. Pero, ¿y si hay algún problema que por ahí no es tan rimbombante, pero que surge del solo caminar, del solo andar por el Street View? Sí, de meterse las manos en los bolsillos, ¿no? Claro. Mira, nosotros a veces teníamos, ahí también puedo sugerir algo a partir de los ejercicios que hemos hecho. Los cursos los vamos haciendo más o menos estables en unos marcos teóricos y conceptuales, pero los ejercicios son diferentes. Entonces, los estudiantes, a partir de los grupos que arman, van manifestando sus intereses. Algunas veces salimos a mirar las ciudades de los puntos más altos. Entonces, nos acomodamos en las terrazas de los edificios y logramos ver desde allí cómo la ciudad está completamente perforada, como un queso gruyère, y todo lo que nos imaginábamos desde la calle es mentira, porque las manzanas al interior están perforadas y están vaciadas y todas son parqueaderos. Algunas otras veces nos metimos dentro de esos parqueaderos y ya no miramos hacia abajo, ya no miramos, sino miramos hacia arriba, con las cámaras puestas hacia arriba. ¡Oh! ¿Cuánto paisaje se nos descubrió? ¿Cómo nos dimos cuenta que no eran solo los cielos y las nubes bogotanas que son tan bellas, sino es lo que se ve a lo lejos, las cúpulas de las iglesias, un paisaje distante? Otras veces, unos estudiantes van mirando mucho el piso, porque aquí el piso está muy destruido, y tú no puedes ir con las manos en los bolsillos mirando hacia adelante porque te puedes caer, te puedes pegar muy fuerte. Y descubrieron que había una historia que se contaba en las tapas de las alcantarillas de la ciudad, que todas tenían marcadas las fechas. Y ese diseño había sido encargado a alguien y se descubrían como las diferentes tipografías y los diferentes materiales y las modernidades que había a través de un solo objeto. Entonces, Camilo dice, claro, salir a buscar lo que no se nos ha perdido, ¿no? Pero yo también digo, a veces, llevar en mente algo, uno de mis intereses y comentárselo al grupo también es interesante. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de Bogotá porque no se encuentra, pero va contando mucho la historia, es la apariencia de las puertas y los nombres de los edificios. Porque los edificios, cuando están marcados, nos dice quién vivía ahí. Y entonces, uno va por el centro de Bogotá y si no lee los nombres de los edificios, no se da cuenta que muchos judíos vivieron aquí en algún momento y que esos judíos tenían un gustazo para hacer unos edificios magistrales, que vivían como príncipes en lugares que ahora están caídos. Entonces, yo creo que ese propósito último que tenemos nosotros, justamente, que es plantear la ciudad como un objeto de nuestra pasión, porque nosotros nos hemos enamorado absolutamente de la ciudad como nos enamoramos de nosotros mismos, con lo feo, con lo malo, con lo bueno, con las diferencias, porque Camilo no piensa igual que yo, pero eso es el amor, eso es realmente el amor. Y entonces esa transmisión de la pasión a los estudiantes es necesaria. Y a veces uno no se fija en todo lo malo que hay alrededor, porque se está fijando en una sola cosa. Entonces creo que también, a pesar de salir a buscar aquello que no se ha perdido, tener en mente un propósito va como amojonando ese camino que se va haciendo. Entonces uno se va agarrando de este lugar con seguridad, va llegando hasta el otro lado que lo salva cuando ya se le está acabando el aire y va viendo a la distancia otro mojón distinto que le permite contar otras historias. Eso es algo que vamos haciendo también en las clases para permitir también que los estudiantes a través de su narración puedan presentar un resultado de un trabajo que pueda ser original y que pueda dar aportes interesantes al grupo. Me hiciste acordar, Tatiana, que hace unos años fuimos con estudiantes a Barcelona y nos recibieron en la UPC y el amigo Pep Lafont, no sé si lo conocen, nos dio una charla sobre una Barcelona vista desde los bares. Entonces, nos presentó, bueno, aquí se toma el mejor gin tonic, aquí el mejor mojito, y nos obligó a hacer el recorrido por los mejores bares. Terminamos en un estado catatónico, pero lo pudimos corroborar que Barcelona es mucho más linda vista desde los bares
que desde una clase de historia, ¿no? A mí me gustaría si Silvia, Diego, Jerónimo, Pilar, Agustina, Luna, vamos, por favor, Federica, si alguien quiere hacer algún comentario, Steffi, Paula, vamos cerrando este encuentro tan lindo que nos abre una manera tan particular de aproximarnos a este objeto de estudio que nos apasiona, que es la ciudad. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla. Hola. Mi consulta, yo he hecho Diego, ¿te puedo pedir justamente... algo? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Te puedo pedir algo? Si quieres, si no quieres, no. Que Sí. no dejes ver tu cara. Sí, cómo no. Dale. Pasa que tenía mala conexión y quería... Buenas. ¿Qué tal? Qué emocionante. Justamente he hecho la práctica de derivas en los talleres, en taller vertical de arquitectura, y siempre la consulta era hasta qué niveles deriva cuando uno se pone reglas, como decía recién Camilo, el tema de los dados en aquella época, hasta qué punto es deriva y no es deriva, porque si te pones reglas es como que hay un límite ahí que se va entrelazando. Nosotros particularmente hemos hecho derivas en pueblos de la provincia de Buenos Aires, y justamente ahora este año en la materia proyecto urbano hicimos la práctica de derivas virtuales, también con el tema de Street View en José León Suárez, que es un lugar en el AMBA de Buenos Aires. Y de nuevo recayó el tema de hasta qué punto es deriva y no es deriva. Esa era mi consulta. Sí, para los situacionistas la deriva es un método, ¿sí? Y es un método que responde al azar, ¿sí? Pero no al azar por decisiones, digamos, personales, sino al azar por reglas de juego. Las reglas de juego, y yo por eso en algún momento nombraba el Monopolio como muchos otros juegos de mesa. Tú sabes que todos arrancamos en las mismas condiciones. En el Monopolio nos dan un dinero, nos dan una ficha, no más, y vamos a comprar una serie de propiedades, pero no sabemos cómo vamos a terminar. No sabemos si vamos a ser ricos o si nos van a arruinar o si nos vamos a la cárcel o lo que fuera. Y eso es un poco a lo que responde la deriva. Lo que pasa es que la deriva no tiene una regla de juego. La regla te la pones tú. Pero al ponerte unas reglas, estás condicionando el azar. Y ese azar, de todas maneras, a pesar de ser condicionado, te va mostrando cosas que no estás tú esperando. Porque si yo dijera, te voy a poner un ejemplo, yo voy al azar. Entonces llego a la esquina y miro derecha o izquierda, no, me parece más atractiva la derecha, no sé, hay más sol, la edificación es más bella, no sé qué, es muy probable que me esté perdiendo otras cosas que realmente el juego de azar o una regla es la que lo rige. Entonces, esto me permite llegar a sitios donde yo no estaba esperando llegar. Entonces, sí eso lo definen los situacionistas muy claramente como una regla, pero reglas hay miles. Entonces ellos decían, mira, ¿sabes qué? Una maravillosa manera de hacer una deriva es coge un taxi y dale una dirección que no existe al taxista. Te va a tener dando vueltas por todas partes, ¿sí? No existe, esa es una. Seguir un perro, no, sigue al perro porque pues, el perro es un personaje que no tiene un rumbo determinado, o persigue a una persona, o hay muchas reglas, ¿sí? Pero lo claro es que esas reglas son las que te permiten un azar, ¿sí? En el cual yo no tomo la voluntad de decir una u otra cosa, porque ellos explican efectivamente que si tú estás de todas maneras condicionado y ves una calle oscura y una clara y dices, ¿no sabes qué? Sí, mejor la clara. No, pero te estás perdiendo de otras cosas, ¿sí? Entonces sí para ellos la deriva es un método y ese método debe tener reglas. Y ahí lo importante, capaz que el aprendizaje de la deriva no es el principio ni el fin, sino el proceso, cómo te fue encaminando todo. Sí, Diego, y también hay unas cuestiones, digamos, no solamente de proceso, sino, por ejemplo, de tiempo.
La deriva dice, antes de que salgas a derivar, tienes que haberte puesto de acuerdo y tener las reglas escritas con tus compañeros, porque no la puedes hacer solo, la tienes que hacer con los demás y no puedes infringir esas reglas. Pero tampoco puedes pasar más de una jornada, que son, creo que la jornada para ellos es de 3 horas haciendo una deriva. Entonces, todo eso te va encapsulando en unas reglas de juego que te dan un resultado, que además es un resultado, perdón la redundancia, muy resultón, porque es que tú concentras muchas horas de tiempo de muchas personas en un solo ejercicio, con unos propósitos que tú te has autoimpuesto. O sea, tú sí que vas predestinado para ello, pero además lo tienes que dibujar. Y teniendo tanto tiempo entre tantas personas, pues realmente el resultado de una deriva siempre es estimulante. ¿Por qué? Tiene algo muy bello también, que ya lo denunciábamos antes con Camilo en las conclusiones, y es que es un juego. En el juego, recuerda que los niños conocen el mundo a través del juego. Y no hay nada que sea más inolvidable para ti que cuando te has reído con alguien y te has equivocado. Y ¿Qué pasa por el cuerpo? Has perdido, ¿cierto? Has dejado algo, te ha tocado dejar una prenda o poner una moneda encima de la mesa o cumplir una penitencia. Esto tiene mucho de lúdico, ese juego de la deriva tiene mucho de lúdico justamente para que haya como un rebote y una concentración en la memoria. Entonces, y el juego tiene reglas, ¿no? Sí. Justamente. Claro, porque cuando tú juegas siempre ganas. Hay alguien que gana, ¿cierto? Ese es el estímulo del juego. Sí. Gracias. Muy Gracias. bien. Muy interesante, Diego, gracias. A vos también. ¿Quién más? A ver quién se anima. No sean tímidos. Hola. Hola, soy Silvia, de Bolivia. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, primero agradecerles la experiencia que ustedes tienen sobre este tema. Y a mí me parece muy valioso. Personalmente para mí es algo nuevo, pese a que intuitivamente he tratado de hacerlo en el taller ahora con los alumnos, ¿no? Digamos, no, ahora estamos enfocándonos en un equipamiento urbano, y no hemos querido darles, digamos, un sitio, un lugar específico para que ellos trabajen, sino les hemos pedido que hagan un recorrido mental, ¿no? Del área más o menos que a ellos les interesaría trabajar. Entonces, para mí es una herramienta muy valiosa y nada, solo agradecerles por transmitir su experiencia. Gracias. Okay. Gracias a todos, sí. ¿Dónde estás, Silvia? Yo estoy en La Paz, vivimos aquí en La Paz y bueno, La Paz tiene, pues es una ciudad que vive en la calle, ¿no? Y sería muy rico hacer esto aquí porque realmente la cultura que domina aquí es la aymara, ¿no? La Paz es una ciudad moderna, pero con mucha influencia aymara y es una ciudad donde se vende mucho en la calle y se encuentra de todo en la calle y también se protesta mucho en la calle. Sí, Y todo eso hace especial, yo creo, esta ciudad. Y este tipo de ejercicios para los alumnos sería pues muy valioso aquí, ¿no? Ya, o sea, ya no hacerlo tan intuitivamente, sino basados en la experiencia de ustedes, por ejemplo, ¿no? Eso es. Bueno, adiós. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? A ver. Y nos ya vamos cerrando. Bueno. 6:30. Roberto, todo tuyo. Bueno, Fernando, vámonos al bar. Nos vamos a... En Barcelona, ya que podemos ir a cualquier lugar. ¿Qué les gusta tomar? Bueno, a los bares de Barcelona. Que también tuve la oportunidad de conocer y son realmente interesantes. Pues tú sabes, Fernando, por qué Barcelona se llama Barcelona, ¿no? Bar, de bar, cielo, y ona de mar. Bar, cielo y mar. ¿Qué tal? Muy bien. Yo creí que era por Barcino.
También, también. Puede ser. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Bueno, por esta invitación. pues, un gustazo. Muchísimas gracias, Camilo, Tatiana. La verdad, un gusto y muy, muy estimulante esto. Justo además nos cae de manera muy, muy oportuna porque, nada, pone el punto alto para pensar, para imaginar, para recorrer, ¿cierto? Ciudades que no conocemos a través de, bueno, de algo que es común, que es estos mecanismos de navegación. Así que, bueno, pues muchísimas gracias y obviamente están invitados si quieren participar en las sesiones que vienen de aquí la semana entrante, que vamos a tener justamente las visitas de un grupo, de los grupos van a estar cruzados. Un día van a un lado y otro día vienen del otro lado. A ver, bueno, como si tienen un ratito para mirar por ahí, están más que invitados. A mí me encantaría ir. Sí, sería muy, muy bueno. O si quieren como moscas, Claro. Ir husmeando en los distintos grupos. A mí Están eso me encanta. totalmente invitados. Y quiero decir algo último, que me parece que es lo que más flota de esta presentación, es que ustedes transpiran pasión. La logran comunicar. Evidentemente, este amor al que te referiste, Tatiana, se percibe, se ve y se comprende. Y por eso estoy muy, muy agradecido. Porque en este momento algunos están angustiados, otros están muy mal. Y bueno, y encontrarse con alguien que engancha también con la propuesta que tenemos y encima lo transmite de esta manera, me resulta un plus, un valor agregado que lo tengo que destacar y decir. Así que, muchas gracias, Fernando. Yo diría que hasta percibimos el aroma a café. Ay, sí. En las caminatas, Gracias. nos tomamos un café para iniciar, para terminar, porque el café sella todas las buenas amistades aquí. Bueno, los pactos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar esto y si podemos asistir más adelante, ahí estaremos. Y mucha suerte en el ejercicio que están haciendo. Muchísimas gracias. Un beso grande.